no era una fake news, que tiene que ver con una compra de 500 millones de pesos por parte de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof, de gel íntimo, en una campaña que lleva el nombre de Haceme tuyo, tuya. Ahora, En realidad es un emoji, termina con el emoji del fueguito. Lo que se viralizó de alguna manera es lo que es el packaging de ese gel lubricante que se va a repartir. Es una compra que puso en marcha en realidad el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través obviamente del Ministerio de Salud, y que tiene que ver con esto. Se puso en conocimiento por, obviamente, un trascendido periodístico. Fue el periodista Esteban Trebuch quien el lo pelado de Crónica. Sí. El ex pelado de Crónica. Sí, Era ahora pelado de A24. Sí. Pelado sigue siendo, sí. Eso. Exactamente. Lo cierto es que rápidamente la oposición salió a cruzar al gobernador Kicillof, también al ministro Nicolás Kreplak, ministro de Salud, por las prioridades. Fue un poco la crítica que algunos diputados nacionales, por ejemplo, Diego El Colo Santilli, también Cristian Ritondo, los dos, hay que decirlo, tienen aspiraciones electorales justamente en la provincia de Buenos Aires, salieron a criticar esta compra. Lo que empezaron a esbozar como argumentos es que esto forma parte de una campaña que es habitual en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las temporadas de verano, que se entrega con los preservativos, los profilácticos que se hacen entrega todos los veranos, todas las temporadas. Claro, a diferencia de otras compras que se han hecho, lo que aquí se hace es la compra específicamente de este gel lubricante. Se habla mucho, obviamente, en tono algo irónico, parafraseando aquel fútbol para todos, de lubricante para todos en la provincia de Buenos Aires. Y de vuelta, lo que plantean en el Ministerio de Salud tenía que ver con que la campaña se hace siempre, que a diferencia de otros años se compra el lubricante porque se va a entregar lubricante de manera diferenciada, no solamente con los preservativos, sino de manera diferenciada también estos geles. De vuelta, la principal crítica tenía que ver con las prioridades del gobierno de la provincia y en particular el Ministerio de Salud. Podemos hablar en un rato también de algunos conflictos que se han estirado durante la última parte del año y que siguen vigentes, de hecho, por condiciones edilicias de muchos de los hospitales que dependen directamente del Ministerio de Salud, pero también... Pasa que también, Manu, uno tiene más en la cabeza las campañas de prevención que tienen que ver con, no sé, la entrega de preservativos, algo que está perfecto que se haga. Lo del gel hizo más ruido porque es algo que uno no lo percibe como demanda. O un artículo de primera necesidad para la prevención del HIV. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, está en línea. ¿Qué tal? Kreplak, Jessica, vos y el equipo de La Nata los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Bueno, en principio, ¿por qué se toma la decisión de repartir, además de preservativos, que es algo que se hace muchísimo tiempo, un, digamos, gel íntimo también? Porque siempre se ha repartido preservativos y gel íntimo, desde siempre, porque es parte del uso adecuado del preservativo. Lo que sucede es que venía junto, y eso muchas veces generaba un problema porque la gente que no necesitaba el gel íntimo lo descartaba. Pero ustedes habrán visto seguramente que con los preservativos suele venir un sobrecito de gel íntimo. Eso también eran las compras que los ministerios hacen hace muchísimos años, y que es parte de la ley de VIH. La única diferencia es que nosotros dijimos, para eficientizar la llegada, es decir, garantizar de que le llegue a la persona que efectivamente lo precisa, vamos a comprar, todavía no estamos en un proceso de compra, pomos en vez de 1 gramo o de 2 gramos, de 100 gramos, cosa que se lo pueda quedar la persona que lo va a utilizar y que no haya tanto desperdicio y que no haya tanto descarte, ¿no?, de gente que no lo precisa. Y además se reduce el costo, porque por supuesto tiene otro costo en sobrar de 1 gramo que tener un pomo de 100. ¿Pero lo considera realmente importante hacer esta compra de gel más allá del preservativo? Se lo pregunto en términos de prioridades primero, y en segundo lugar por cómo es la campaña. Hay campañas que hizo Salud de la provincia que generaron mucha polémica. Estuvo el de consumo responsable, es otro tema, no es que quiero abrir esa puerta, pero en este caso el haceme tuyo y el difundir el uso del gel lubricante con emojis, por ejemplo, de la berenjena, digo, no sé si es lo más acertado y lo necesario para una campaña de difusión y para el uso de gel íntimo, más allá del objetivo que pueda tener en términos de prevención de enfermedades. Sí, lo de haceme tuyo no tiene nada que ver con el gel íntimo, ¿no? Eso, lo de haceme tuyo es el sticker que viene o el nombre que viene en el preservativo. Habla de hacerse tuyo al preservativo para llevarlo. Tiene más de 2 años esa campaña ya funcionando. Creemos nosotros, evaluamos que funcionó, que fue bien utilizada, pero es una parte de la campaña de comunicación. No es un programa, como salió en algunos medios.
es básicamente la cuestión comunicacional de los preservativos de un programa que ya tiene mucho tiempo. Y el gel, en términos de prioridad, es muy importante porque siempre, insisto, siempre estuvo, ¿no? Siempre que se compró preservativo se compró con gel. Porque las personas que no tienen lubricación, por diversas razones, si no tienen preservativo, si no tienen gel, pueden hacer dos cosas: o reemplazarlo con algún tipo de gel oleoso, de lubricante oleoso, como puede ser la vaselina, que favorece la perforación y la rotura de preservativos, o si no se utiliza ningún gel, además de que genera dolor y disconfort, aumenta el riesgo de rotura. Y nosotros llevamos 40 años de la pandemia de VIH y tenemos que reducir el contagio del VIH. Y para eso venimos bastante bien en Argentina reduciéndolo, pero hay que seguir insistiendo. Y una de las cosas es el uso adecuado del preservativo. Ustedes habrán escuchado muchas veces cuando la gente dice, bueno, tuvimos un accidente y se rompió el preservativo. Bueno, muchas veces que se rompe el preservativo es porque no está suficientemente bien lubricado. Para eso se utilizan los geles de lubricación. Claro, pero Kreplak, perdón. Sí. ¿Qué tal? Manuel Jove lo saluda. ¿Cómo le va? Pero usted dice, esta campaña se hizo siempre, y así nos consta también, pero siempre también se repartió de manera diferencial el gel. Eso es lo novedoso, digamos. Esto es lo novedoso, y creemos que es una estrategia que permite primero ahorrar dinero, porque en vez de encarecer la compra de preservativos, el preservativo es más barato, y hacemos la compra por otro lugar, que es más barato la compra de gel, en vez de por sobre de 1 gramo, por pomo de 100, pero además que le llegue a la persona que efectivamente lo va a utilizar. Entonces ahorramos en descarte y ahorramos en empaquetado. Y es más eficiente. Sabemos que la persona que lo va a tener, por ahí tiene cerca suyo el pomo y no se queda sin el sobrecito cuando lo precisa. Esa es la estrategia, fue un diseño, fue pensado, fue trabajado. Creemos que puede funcionar. Incluso creemos que también esta especie de polémica que se generó nos puede ayudar a que mucha gente sepa para qué se utiliza adecuadamente y cómo se debe utilizar el gel. Sí, porque si uno mira, estoy leyendo lo que circuló en varios lugares, que tiene incluso el sello del Ministerio de Salud, que es lo de los emojis, que yo lo traigo a colación porque, digamos, nunca apunta a la prevención de una enfermedad, y cuando uno lee la descripción de por qué tiene que usar el gel, dice... se refiere más a el disfrute y el cuidado de las relaciones sexuales, pero no hay una advertencia, que es lo que uno imagina como, bueno, tengo que hacer esto por tal cosa. Parece ser, y también era el espíritu de la campaña de consumo saludable, que tenía que ver con drogas, es tomá buena merca. Estoy diciendo una frase que no decía así, pero era básicamente eso. Y un poco era apuntaba más al placer y al hacer algo, y no tanto al riesgo que eso implica hacerlo. Eso es lo que estoy objetando de fondo, que esto está apuntado a los jóvenes, porque lo lee mi abuela y no sabe qué significa la berenjena o la banana o el durazno o el caracol. Bueno, ahí son estrategias, a veces uno puede evaluar, estudiarlas, sentarse a evaluarlas. En este caso, por ejemplo, la de salud sexual, la evaluación que hemos hecho es que ha tenido más impacto que otras, en las cuales uno puede acercarse a la población objetivo con un mensaje que pueda ser más amable, más amigable, que esté en clave, y que no sea algo disruptivo, sino uno podría poner un texto muy largo en letras blanco sobre negro y quizás no sea leído o suene como algo que se rechaza un poco más. Cuando las poblaciones más jóvenes, que no se criaron como los que tienen de mi generación, con la situación del VIH sin tratamiento, quizás también hay una percepción de riesgo más reducida. Entonces, lo cual es positivo porque tiene que ver con la eficacia del tratamiento para el VIH, que hemos logrado cronificar una enfermedad que antes era mortal muy rápidamente, pero la reducción del riesgo hace que tengamos menos conductas de cuidado y que no haya una percepción de la necesidad del preservativo siempre. Entonces, un preservativo que quizás no sea tan alejado del código de comunicación, estoy hablando de algo que tiene que ver con la comunicación y en el diseño de las políticas públicas, que ni de casualidad está cerca del fondo. El fondo es, invertimos o no invertimos en la provisión de preservativos y de los elementos necesarios para poder utilizarlo. Digo esto porque a veces cuando no hay preservativos que los dé el Estado, uno dice, bueno, pero eso lo podría pagar cada uno. Está bien, pero hay gente que quizás no tiene el dinero para ir a un kiosco a comprarlo, igual tiene las relaciones sexuales, igual pasa lo que ya sabemos que sucede. Entonces, el Estado tiene que estar ahí. Creemos que en el diseño gráfico de esto, a mí me parece que es acertado, pero podría ser discutible, pero no es ni de casualidad discusión de fondo. Kreplak, Rolando Barbano lo saluda. ¿Ustedes entonces están repartiendo los preservativos por separado del gel íntimo? Y el gel íntimo viene acompañado de este, no sé cómo llamarlo, este flyer que dice haceme tuyo con todos los emojis. No.
No. Porque lo que nosotros vemos es que hay como una promoción del gel lubricante íntimo donde se habla del placer. No se habla de la prevención de enfermedades, sino que está centrada la campaña en el Estado bonaerense te está garantizando que vos obtengas placer. Y ahí es donde hace ruido todo esto. También el eslogan de Haceme tuyo, usted decía, eso está pensado para el preservativo, pero... Está en el preservativo. Sí, pero está sobre el folleto que acompaña el gel lubricante íntimo, dice Haceme tuyo. No, del preservativo, el preservativo. El gel lubricante íntimo es no, esa lo compra estoy que no viendo, está dice hecha. gel lubricante íntimo, Haceme tuyo, dice arriba. No, pero usted tiene una partecita, le falta la otra parte. Bueno, ahora por ejemplo, en la costa... Pero no es gracioso esto, la verdad, porque acá lo que le estamos preguntando, Crepla, que es ¿por qué el Estado bonaerense gasta 500 millones de pesos en gel lubricante cuando la sala de primeros auxilios del conurbano bonaerense no tienen, en muchos casos, insumos básicos para cuidar a las personas que llegan con necesidades mucho más básicas, que son un balazo, un corte, una herida? Tenemos el caso de nuestro compañero Julito López, que sufrió la muerte de su cuñada en una sala de atención pública en Quilmes porque no tenían los elementos para cuidarlo. Entonces, eso es lo que hace ruido. Está buenísimo que tengamos, que aspiremos a políticas. No quiero terminar mi argumento. Que aspiremos a argumentos, que aspiremos a que vayamos subiendo el nivel de cuidado y de calidad de la salud de los bonaerenses. Pero eso tiene que ser a partir de que estén satisfechas las necesidades básicas de salud y no están ni cerca. Y el gel lubricante, comparado con que haya gasas en los hospitales públicos, la verdad parece una frivolidad y a uno hasta le hace sospechar que hay atrás de una compra tan masiva de este tipo de productos. Yo le pido primero un poco de responsabilidad a la hora de comunicar, porque por supuesto no faltan gasas. Yo tengo responsabilidad, no se preocupe. No tiene responsabilidad porque está asegurando cosas que no son ciertas. La primera cosa es muy importante porque usted está diciendo que están faltando elementos elementales, esenciales en hospitales. Crepla, faltan ecógrafos. No me interrumpa porque yo no le interrumpí a usted. Sí, me interrumpió. Entonces usted va a decir una cosa así, ahora déjeme a mí contestar. Bueno. Porque igual quédese tranquilo que la gente que nos escucha va a las salitas y sabe lo que falta y lo que no salva. No es una cuestión que discutimos acá. Esa es la idea. No, le quería decir que no es una cuestión de discusión dialéctica, de si yo tengo un argumento. No, pero si usted me va a interrumpir, va a decir un discurso sobre una serie de cosas que no son ciertas. Si después me interrumpe cuando yo hablo, es imposible. ¿Para qué me llaman? Conteste. No, bueno, primero, ya tenemos 132 centros de salud nuevos que hemos instalado en la provincia de Buenos Aires, que tienen todo el equipamiento, que tienen sillones odontológicos, que tienen consultorios, incluso de salud sexual, de salud mental, con enfermería, con vacunatorios, consultorios nuevos. En los hospitales tenemos elementos. Cuando nosotros asumimos en la gestión en la provincia de Buenos Aires se destinaba el 5,1% del presupuesto a la salud, hoy es el 7,9%. Por supuesto que nunca se llega en salud, y esto es en todo el mundo igual, nunca uno llega al absoluto y tiene todo resuelto. Es un camino muy largo, con mucho trabajo, mucha inversión. Hay cuestiones edilicias que estamos mejorando, muchísimas, y hay algunas que todavía faltan. Hay inversión en trabajadores, hemos incorporado miles de trabajadores nuevos, los capacitamos, concursamos, igual siguen faltando. Veníamos de un momento en el cual, por ejemplo, no había banco de drogas oncológicas, y tuvimos que rearmar banco de drogas oncológicas, tenemos banco de prótesis. Es decir, las prioridades en el Ministerio de Salud son muchísimas y hemos casi duplicado el presupuesto de salud, y que diga esto como si todo lo demás no existiera, no solo habla de su desconocimiento, sino que además creo que es deliberadamente una mentira. Claro, pero la salud sexual es importante. Cuando nosotros llegamos al Ministerio, por ejemplo, no había preservativos, el Ministerio anterior había suspendido las compras, eso es ilegal, hay una ley que obliga al Estado a comprar los preservativos, y los preservativos, para utilizarlos adecuadamente, tienen que llevar educación sexual, tienen que llevar, por ejemplo, gel para que puedan ser utilizados y no se rompan, tiene que haber tratamiento para el VIH, tiene que haber tratamiento para la hepatitis C, cuestiones que habían sido lamentablemente interrumpidas cuando hay una política de ajuste. No es cierto que falten gasas, no es cierto que falten elementos en los hospitales, faltan ecógrafos, posiblemente en algunos lugares faltan ecógrafos, hemos comprado muchísimos ecógrafos, seguimos comprando ecógrafos. Creo que igual la gente que nos está escuchando es la que va a hacer salitas, le digo, porque usted me está acusando de mentiroso, yo voy a las y cuando salitas, uno recorre los hospitales y habla con la gente, sabe lo que falta. Habla de cosas que no conoce. Usted me acompaña a mí, recorre el sistema de salud conmigo. Y por ahí usted le arman nosotros trabajamos en la radio, nos escribe gente todos los días, tenemos vínculo con un montón de personas. Tenemos un compañero nuestro que acaba de tener un problema de salud gravísimo, perdiendo un familiar, al que le hicieron una interconsulta en el hospital provincial, en el
el hospital de Quilmes. En el Iriarte. En el Iriarte la atendieron, le hicieron una pequeña intervención y la devolvieron a un hospital donde no había infraestructura municipal, donde no había infraestructura para atenderla. Tenemos personas todos cercanas esperando hace 6 meses una operación en la provincia de Buenos Aires. No vivimos en Narnia. No, en la provincia de Buenos Aires sucede también en la ciudad de Buenos Aires, sucede con el sector privado, sucede en muchos lados, sucede en todo el mundo. Uno va a España también, hay demoras en algunos turnos quirúrgicos. Lo importante es el orden, las prioridades, esas cosas. Por supuesto que falta mucho. Yo no digo que estén las cosas resueltas. Claro, lo que digo, estamos haciendo muchas cosas. Pero las cosas que estamos haciendo, muchas de ellas, también hay que prevenir el contagio del VIH. Para eso es importante el uso adecuado de los preservativos. Para eso el Estado invierte. Por eso es que aumentamos el presupuesto en salud. Y Crepla, ¿para cuánto en la compra de gel lubricante? Para, digamos, ¿para cuánta cantidad de gente alcanza? ¿Cuál es la población objetivo? El diseño de la política está pensado en 1 millón de estos pomos. ¿Pero no eran sobrecitos? No, los sobrecitos es lo que viene hasta ahora. Para administrar los sobres. Sí. Claro, en vez de tener los sobres de 1 gramo o 2 gramos, estamos comprando pomos de 100 gramos. Esto, estamos llamando a una compra para eso. Todavía no se ha hecho. Si ustedes ven, el precio del mercado es bastante más bajo de lo que tenemos como precio de referencia en la compra, así que veremos cómo sale esta compra. Nosotros, habitualmente, lo que sucede cuando se compran preservativos es que en una caja que vienen 144 preservativos vienen entre 40 y 50 sobres. Eso es lo que sucede históricamente. Nosotros estamos reemplazando eso y comprar las cajas de 144 preservativos por un lado y los geles por el otro, para poder distribuirlos más precisamente a las personas que lo van a necesitar. ¿Un preservativo o un gel? Quiero entender el concepto. No, como le decía, habitualmente la cantidad que se suele utilizar es 144 cada 40 o 50. Y si es tan necesario, pregunto, ¿por qué no es para cada preservativo un gel? Porque no todo el mundo lo usa. Hay personas que no precisan porque tienen, por ejemplo, tienen lubricación vaginal natural sin necesidad de utilizar gel. ¿Tiene alguna contraindicación estos geles? No, contraindicaciones no. Puede ser que sea superfluo, que no sea necesario, que no le guste el que lo va a usar. Pero tiene una indicación, que es reemplazar la sequedad que puede perforar o romper el preservativo. Eso es tremendamente importante. Yo creo también que parte del rol en la comunicación, insisto, quizás ahora esto nos ayude para que sepamos cómo se usa y reduzcamos los accidentes de la gente que dice se me rompió el preservativo, sepamos que a veces esto se puede reemplazar con el gel y con el lubricante. Y que el lubricante tiene que ser en base de agua, como son estos, y que hay otros que se compran en el mercado, muchísimos, pero que si uno utiliza geles en base oleosa, tiene más posibilidades de perforar el preservativo, que también tiene esa base. Crepla, más allá de las interpretaciones políticas que ya han surgido respecto a las prioridades, quienes reciben, por ejemplo, con mucha indignación esta compra particular, por algunos argumentos de los que decía Rolo recién, tiene que ver, por ejemplo, con los residentes que están en conflicto ya hace largo tiempo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, quedó un poco tapado por todo lo que tiene que ver con el Mundial, pero en la semana previa a la final de Argentina hubo marchas tanto en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires por la situación de los médicos residentes. Rolo hablaba del hospital Iriarte y acá nos están mandando y estamos recibiendo imágenes. ¿Qué situación de los residentes se refiere usted? ¿Cómo? ¿A qué situación se refiere los residentes? A la situación que están, por ejemplo, por debajo de lo que fue finalmente el acuerdo después de también un conflicto de la ciudad de Buenos Aires. Si bien hubo alguna recomposición, y hay residentes que no hacen guardias, que están muy atrasados en esos ingresos, por ejemplo, ¿no? Por citar 2 ejemplos puntuales que de los cuales estoy al tanto. Sí, nosotros tuvimos un trabajo muy importante con los residentes, una reforma del reglamento de residentes que hace unas cosas que eran un reclamo histórico, lo trabajamos con ellos, de hecho, porque lo que sigue sucediendo en muchos lugares, y esperemos que también se puedan mejorar, es que el que hace la residencia, yo fui médico residente, y cuando uno termina la guardia 24 horas, al día siguiente entra a trabajar de vuelta. Nosotros cambiamos el reglamento en la provincia, las guardias son de 12 horas, hasta ahora es el único lugar donde tiene este reglamento, para evitar ese trabajo de tantas horas de corrido, que es peligroso para la salud del trabajador, pero también del paciente que es atendido. Y hemos mejorado bastante los ingresos. Nosotros, en el gobierno anterior, y esto es muy importante porque no se puede arrancar de cero, había perdido el 26% del poder adquisitivo del salario, en el gobierno de María Eugenia Vidal. En el gobierno de Kicillof ya llevamos el 13% del salario recuperado, es decir, le ha ganado la inflación, el 13%, pero además este año acaba de anunciar el gobernador un 7% más, que cerraría cerca de un 6% arriba de la inflación, con lo cual nos llegaríamos casi al 20% de recuperación del salario. Posiblemente podamos recuperar en el gobierno de Kicillof lo que se perdió del salario en el gobierno de Vidal. Pero los residentes tuvieron un aumento especial
porque le hemos aumentado algunas cuestiones como por ejemplo las guardias, y esos han llegado a un aumento que es un poco superior al aumento que ha tenido la Ciudad de Buenos Aires, porque estamos cerca del 120% interanual en este grupo de residentes. Y es cierto que los salarios en la provincia eran inferiores a los que había en la ciudad históricamente, y eso los pone en una situación todavía de salarios que no son muy altos. Pero bueno, yo creo que hay que seguir fortaleciendo la política. ¿Cuánto gana hoy un médico que ingresa al sistema de salud en la provincia de Buenos Aires? Un médico que ingresa, que serían todos los trabajadores profesionales que están en la ley 10471, que cumplen 36 horas y que no tienen guardias, ¿no? Van por la mañana, no tienen guardias, acaban de ingresar al sistema y son los profesionales. Cuando ingresan tienen un salario yo diría que es el mes de noviembre, es lo que se cobró el 1 de diciembre, porque después hay aumento en diciembre y aumento que va a ser retroactivo este mes, así que diciendo algo que puede tener un 10% más arriba, son 151.000 pesos de bolsillo. Sé que ahora tiene... Eso se le agrega a la antigüedad, se le agrega a la jefatura. Sí, cuando entra, por eso le preguntaba cuando ingresa. Sí. Sé que tiene un compromiso y ya estamos sobre las noticias, pero hubo muchos llamados que nos hicieron de, no sé, por ejemplo, el caso de Hospital Pacheco de Tigre, una mujer que... no tenían elementos para intubarlo y perdió a su esposa. Yo lo que voy a hacer es le vamos a pasar directamente. Sí, es lo que pasa. También hay Creplac, no sé qué ayuda de la gente. ¿Qué ayuda le prestan ustedes? Pero el Hospital Municipal de Merlo está rodeado por gendarmería en este momento por las protestas que hay alrededor de la falta de atención que hay en ese lugar. Y siguen cayendo comentarios de ese tipo de gente que nos está escuchando y se está quejando del estado de la salud pública en la provincia de Buenos Aires. Quizás seguramente no esté todo tan bien como nos marcaba usted. Seguramente venimos, por supuesto, de muchos años de desinversión, y como le decía, casi pasar de un 5,1 a un 7,9% del presupuesto, eso habla de un cambio de prioridades, mucha inversión en infraestructura, en centros de salud, en equipamiento. Ustedes sería bueno que cubran lo que está pasando con las prótesis. ¿Qué sucedía antes de este gobierno con las prótesis? Una persona que se fracturaba tenía que entrar a una rifa, conseguir dinero en la comunidad para poder tener una prótesis. Hoy hay un banco de prótesis, una inversión de más de 6.000 millones de pesos que le llega a todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Claro, seguramente uno puede encontrar todas las veces que algo falla, pero decir que la salud no es una prioridad, me parece que... Bueno, no es una cuestión de prioridad. La discusión era cómo se dispone del presupuesto, porque lo que nos llega a todos los que recorremos el conurbano cuando vamos a trabajar y a través de la gente que nos habla nos encontramos con que cierran salitas, que las salitas no tienen insumo, que cuando vamos al hospital zonal no tienen elementos de tecnología básicos para poder darnos un diagnóstico, que nos dejan esperando horas en los pasillos, que no tienen ni siquiera el personal suficiente para atendernos. Eso es lo que llega todo el tiempo, y ahí es donde hace ruido esto de comprar lubricante en lugar de estar pensando en a ver qué falta. No es en lugar de, son todas las cosas, hacemos todas las cosas. Bueno, son prioridades, en equipamiento, es que no es un problema de prioridades, el derecho a reducir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual es un derecho que está consagrado en nuestro país, hay una ley. Entonces el Estado tiene que hacerlo, además yo creo que es necesario. Entonces el lubricante no tiene que ver no son gastos superfluos, no es macetas y jardines colgantes en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de cuestiones que son elementales para reducir el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Para el uso adecuado del preservativo y garantizar la eficacia cercana al 100% del preservativo, debe utilizarse, por ejemplo, de manera responsable, que es o segura, que es con lubricación. Para eso viene el gel, para las personas que lo precisan. Me parece que eso es el punto de la discusión. Además de eso, estamos invirtiendo en otras cosas y seguramente hay muchas de ellas que todavía falte mucho, porque sobre todo las cuestiones que tienen que ver con trabajadores, no es solamente una cuestión de desearlo, de quererlo, poner presupuesto, sino que hay todo un trabajo muy grande de formación, de capacitación. También hay muchas quejas, ministro, de los trabajadores del área de psiquiatría de los hospitales públicos, que dicen que ha sido desactivada, y hay muchos que dicen que no cobran desde septiembre. Bueno, al revés, esto pasado es literalmente al revés. Nosotros lo que hemos hecho en los hospitales de la provincia de Buenos Aires, que antes no tenían, hoy todos los hospitales generales de provinciales tienen equipos de salud mental 24 horas. Los equipos son un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social. En los hospitales más grandes, los intersonales, pusimos camas de internación para que las guardias de los hospitales y los servicios de los hospitales tengan la capacidad de atender, todo dentro de un plan que tiene que ver con el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental,
que lo que va desactivando son los neuropsiquiátricos, las internaciones crónicas, no las agudas, los neuropsiquiátricos, reemplazándolo por atención en hospitales generales. Esto es lo que dice la ley de salud mental, que se está aplicando en la provincia de Buenos Aires. Hemos duplicado el personal de los equipos de salud mental en la provincia. Además hemos recuperado los CPA, que son los centros de adicciones de primer nivel, que estaban también abandonados. Ya hemos reformado más de la mitad ediliciamente y duplicado su personal. La verdad que justamente al revés, es interesante el trabajo que está haciendo en salud mental. Y hay que llevarlo mucho más, porque estamos metiendo la salud mental dentro del sistema de salud, estaba segregada y eso generaba falta de acceso. En los centros de salud nuevos, le decía, 132 edificios nuevos de centros de salud que hay en los municipios de la provincia de Buenos Aires, en todos ellos hay equipos de salud mental, para trabajar también la prevención, no solamente de patologías subjetivas de la salud mental, sino también de adicciones, trabajar en los territorios, que es la forma adecuada para evitar después el problema que sucede cuando está la internación de la cuestión aguda. Esto da para largo, ya estamos sobre las noticias, así que gracias por atendernos, Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.